Buenas noches, señoras y señores, también buenas noches a ustedes. Hoy en la tabla redonda, invitados para hablar sobre el símbolo y su fuerza. Ustedes saben que cuando alguien ha querido destruir un pueblo, una cultura, una civilización, ha abolido sus símbolos. Pero la historia demuestra que cuando un símbolo nace, otro muere, y cuando uno muere, otro nace. El hombre instintivamente tiende a él porque el símbolo, es el único lenguaje con el que puede comunicarse con lo trascendente. La fuerza del símbolo radica en la inevitable atracción que ejerce por lo que en él se oculta y se manifiesta a un tiempo. Quienes desconocen el poder del símbolo son ignorantes del espíritu. Y quienes olvidan su fuerza, moralizan la vida en un intento de convertir en símbolo la letra muerta. Luis Racionero es urbanista, es escritor, y lo primero que quiero comentar con él es si estamos en tiempos de hablar de mitos, de mitología, de ritos, de simbología. Bueno, estamos en un tiempo bastante materialista. Lo que pasa es que, por la ley de los contrastes de la dialéctica, precisamente porque se pone tanto énfasis en los aspectos exteriores, y como ya sabemos que no solo de pan vive el hombre, pues hay como una necesidad reprimida de lo simbólico, de lo trascendente. Hay lo que Juan Ramón Jiménez llamaba el inmortal anhelo. Y eso es comunicar con una realidad trascendente que no se puede expresar ni en palabras, ni racionalmente, ni científicamente. Y entonces tiene que buscar su refugio para expresarse en el arte, en la mitología y en los símbolos, que son el gran lenguaje de la imaginación y del espíritu. ¿Tú cómo definirías el mito? Bueno, el mito es como la historia fundacional de una cultura, como la narración de unos hechos magistrales que marcan a toda una sociedad. Entonces hay el mito de Dédalo, que representa el señor que con la tecnología quiere alcanzar el sol y se le funden las alas y cae. Es una parábola de algo que puede ocurrir. O hay los mitos fundacionales, pues como el de Roldán, el del Mío Cid, el de Gilgamesh. ¿El mito es algo que puede ocurrir o refleja algo que en realidad ocurre y que está ocurriendo en el interior de la gente, de las personas? Bueno, las dos cosas. Es lo que decía Oscar Wilde, que la naturaleza sigue al arte. El mito es más verdad que la propia realidad, porque es la realidad destilada y quintaesenciada. Es el pozo de muchas ocurrencias repetidas y que se toman en su aspecto más fundamental, en su estructura, y entonces eso se convierte en una narración válida para muchos casos. Por ejemplo, el caso del viaje del héroe, ¿no? El hombre o el niño que sale de casa, se pierde en el bosque, encuentra a los enanos y los elfos que lo despistan, luego la lucha con el dragón, libera a la doncella, vuelve. Esta estructura del mito, de la narración, es paradigmática y sirve en todas las culturas, en todas las épocas, y uno se la puede aplicar a su caso, en las circunstancias en que está. ¿Qué añade el símbolo al arte, el símbolo a la vida también? Bueno, el arte es el lenguaje de las emociones. En arte se dice lo que no se puede decir con la ciencia, que es el lenguaje de la razón. Y para modular las emociones, para expresarlas, para transmitirlas, pues se necesita el símbolo, que en poesía sería una metáfora. Y en pintura o en las artes plásticas, pues es lo que llamamos el símbolo. El símbolo evoca más que describe. Un signo de una autopista dice 15 kilómetros a Valencia, pero un símbolo no dice. Es mucho más lo que no dice que lo que dice. Lo que oculta que lo que manifiesta. Exactamente. Por tanto, evoca. Y de esta manera despierta en nosotros una serie de resonancias en el interior, bueno, que Jung explicó muy bien por el tema de los arquetipos, que llevamos dentro de nosotros como una memoria genética, como unos instintos de la imaginación, que son unos arquetipos fundamentales, pues el del dragón, el de la madre araña, el de la lucha, el de el padre, el de la doncella, bueno, todos estos arquetipos de sobras conocidos y que son los que el símbolo despierta dentro de nosotros y provoca una transformación. La pintura simbolista daba mucha importancia al mito,
para ir entrando en materia, en la materia que vamos tratando esta noche, vamos a recordarlo en este reportaje de Paz Carrillo de Albornoz. Los términos simbolismo y simbolista son acuñados en Francia el año 1886 con el valor de escuela o grupo representado en lo literario por Baudelaire y Mallarmé. En pintura, el simbolismo, más que una tendencia, fue una concepción del mundo que, frente al impresionismo, proponía revestir las ideas con una forma sensible, ya que lo fundamental no es el objeto, sino la idea a percibir por el sujeto. Fue una reivindicación de la imaginación que allanó el camino al modernismo. Resulta lógico, pues, que se potencie la evasión, el ensueño y la evocación, y que prime en sus temas lo mítico, lo mágico y lo secreto. Albert Augier acuñó esta pintura como idealista, simbolista, sintética, subjetiva e ideísta. Odilon Redon es su más genuino representante, contemporáneo de Cézanne, Monet y Renoir. Consideraba a los impresionistas verdaderos parásitos del objeto por atenerse al campo únicamente visual, ignorando la luz de la espiritualidad. Precursor de la concepción quimérica del surrealismo, sabe evocar tanto el mundo real como el irreal, tratando de crear un nuevo lenguaje descriptivo y sugerente a través de la imaginación y la fantasía. Pinta negros a carboncillo, acuarela y, a partir de 1900, óleo y pastel, principalmente jarros con flores. Gustave Moreau, también representativo de la época, es un pintor hermético que se reveló como un gran educador. Extrae sus temas de fuentes arqueológicas y literarias y representa a la mujer como ser fatal, perversa e inocente a la vez, seducido tal vez por el Renacimiento italiano y el arte oriental. En otra línea se sitúa Puvis de Chavannes, maestro muralista, heredero del arte de Delacroix. Su pintura es decorativa y sobria, símbolo de un mundo estable y armonioso. Participó en la decoración del Panteón de París, así como en bibliotecas y ayuntamientos. Eugène Carrier, olvidado hoy, fue el mayor intimista de su generación. Redon, Moreau, Puvis de Chavannes, Carrier y otros más apostaron por la modernidad, por bañarse en el éter, explorar el firmamento de las ideas y las esferas de los símbolos. Federico González Frías es escritor, autor de obras sobre el símbolo como La rueda, los símbolos precolombinos y el vientre de la ballena. Podríamos acercar, profesor, estos conceptos y relacionarlos. Por ejemplo, símbolo, mito, rito. Bien, el mito, como bien ha dicho Luis, es ejemplar, es arquetípico y se da en todas las culturas y son ellas las que las estructuran, ¿no? En los orígenes de cualquier cultura está presente el mito. El mito, para los pueblos estos que creían en ella, pues representaba toda la realidad, no había nada fuera del mito, y a través del mito, que en principio fue de transmisión oral, y luego al solidificarse la cultura también se plasmó en la gráfica. Es, como decía, todo para ellos, ¿verdad? Y pues está cargado de una energía especial que no solamente transmite conocimientos de una manera didáctica, sino también que promueve, ¿no es cierto?, la realización del mito entre los mismos que participan de él. O sea, en una historia ejemplar, también arquetípica, en la que todas las cosas del mundo fueron, o sea, todos los mitos son de orígenes y todos los mitos son cosmogónicos, es decir, se refieren a la cosmogonía, a una visión, a una manera de comprender la creación, que es la mayor de los símbolos, ¿verdad? La creación entera, la creación universal, es la manifestación más grande, ¿no es cierto?, de un gesto creador, ¿verdad? Vamos a concretar, ¿qué es un símbolo? Bueno, está difícil la pregunta. En primer lugar, pues a un nivel podemos ver que el símbolo es un medio de comunicación, ¿no?
Es decir, la misma palabra símbolo deriva del griego y es en principio la comunicación entre dos partes de una misma medalla que las dos personas que la poseían. Entonces, esto nos está diciendo a un nivel lo que es el símbolo. Ahora bien, también toda la realidad se da a distintos niveles, ¿no es cierto? Entonces el símbolo también tiene niveles de lectura. Lo que es una simple comunicación y aún una convención, como en el caso de la señal de tránsito, tiene un nivel de lectura, ¿verdad? Pues la alegoría tiene otro nivel de lectura. El símbolo tradicional es en realidad la expresión de algo que está por detrás de él y que al mismo tiempo lo ha conformado, ¿no? Entonces, como los símbolos son análogos, como estas dos partes de la medalla, algo de la energía de lo que falta, sí, se lo puede dar en el momento. Lo está brindando, sí. Es decir, que se va de lo conocido, del gesto creacional cualquiera que fuere, a lo desconocido, es decir, de un lenguaje a un metalenguaje. Yo no sé si... Algo que está así, sí, algo que oculta al mismo tiempo que lo manifiesta y lo manifiesta al mismo tiempo que lo oculta, como hemos dicho al principio. ¿Y podríamos hablar de un código de símbolos? ¿Existe ese código de símbolos? Es claro, los símbolos, como cualquier estructura de tipo arquetípico, siempre se dan de maneras, en órdenes, ¿verdad? Configuran esquemas, ¿no es cierto? Dos ejemplos claros de lo que me preguntas, es decir, si se dan en conjuntos los símbolos, son la aritmética y la geometría, ¿verdad? Y esos dos símbolos son netos de una concepción, ¿verdad?, simbólica, y desde luego que están expresando no solamente términos cuantitativos o un nivel de lectura primario y literal, sino también otras cosas, ¿no? En este breve documental que les vamos a ofrecer ahora mismo, van ustedes a conocer algunos símbolos y algunos significados de ellos mismos. Lo ha realizado Félix Angulo con ayuda de José Olives y el Centro de Estudios de Simbología de Barcelona. Veámoslo. El arte desarrollado por todos los pueblos y culturas tradicionales siempre se ha revestido de una significación simbólica, que es a la vez ritual y mítica. Para estas culturas, el símbolo constituye el medio más adecuado para representar su visión del mundo, su cosmogonía, visión que siempre responde a una concepción completamente sacralizada de la existencia. La vida del mundo y del hombre tiene sentido a partir del orden establecido por los dioses o los númenes, que se revelan y manifiestan a través de las formas simbólicas. De esta manera, el orden celeste se plasma en la tierra mediante la participación consciente del hombre artista. Para los pueblos tradicionales, el arte es simbólico porque solo el símbolo, con su poderosa capacidad de síntesis, es capaz de sugerir, expresar y vehicular la realidad de lo sagrado, la que ha generado todas las posibilidades de las artes plásticas, escultóricas y arquitectónicas. El símbolo no es convención. Los humanos no hemos creado los símbolos, sino que ellos existen en la propia naturaleza del hombre y del universo. El símbolo es el intermediario entre lo conocido y lo desconocido. Por las imágenes y los símbolos, el hombre toma conciencia de su ser en el mundo, es decir, que por ellos esa conciencia se conforma y entonces se hace posible el conocimiento. En ese sentido, todo arte auténtico es simbólico y todo símbolo una expresión artística.
Federico González Frías, uno de los títulos de los libros que usted ha escrito es La Rueda. Aquí ustedes han visto muchos círculos, muchas esferas. Y es que la rueda, la esfera, el círculo, es uno de los símbolos genéricos más importantes para el tema que estamos hablando, de los símbolos. La rueda, ¿qué es la rueda? Bueno, como tú has dicho, la rueda es uno de los símbolos básicos, primarios, está presente en todas las culturas de una u otra forma y representa, pues, digámoslo en forma sencilla, un punto, es decir, que en el código numérico es la unidad, que por irradiación, por los rayos, sus radios, produce todo el entorno, el perímetro de la circunferencia. Mientras el centro permanece inmóvil, la circunferencia rueda. Entonces, en términos simbólicos, es decir, que hay un poder del cual se irradian todas las cosas y nosotros, los hombres, las naciones, los siglos, no somos sino vueltas en ese rodar perenne, ¿no? Y un poco es eso lo que yo creo significa el símbolo de la rueda, en un aspecto. En otro aspecto, la irradiación de este principio, ¿verdad? En el campo que él mismo genera, desde luego da lugar a la entera manifestación universal, es decir, al cosmos mismo, ¿no? Como nosotros somos parte de él, una parte constitutiva importantísima por un mandato ignorado que hemos recibido, que ignoramos por qué. Debemos tomar responsabilidad de este hecho, porque esto se refleja también dentro de cada quien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todas las tradiciones han tratado de ir hacia el centro, es decir, un movimiento concéntrico, ¿verdad? Hacia el eje, porque el centro en la tridimensionalidad es un eje, ¿no? Y bueno, pues esto da lugar de la tridimensionalidad al simbolismo de la esfera, que es análogo al de la rueda, que no es tan perfecto el del cuadrado como el de el círculo o la esfera, porque todos los puntos de un cuadrado, ¿verdad?, o de un cuadrángulo no están a igual distancia del centro. En cambio, la esfera es una forma perfecta, que es expresado en términos aritméticos, digamos, porque todos los puntos están a igual distancia y equidistantes del centro. Estas cosas que decía, me recordaba lo del samsara, que es la rueda de la vida del budismo, sí. Y que uno solamente puede escapar a las reencarnaciones, según ellos, y marchándose al punto central de esa circunferencia, mientras está al borde de la esfera, pues sigue naciendo, viviendo, muriendo, reencarnando y volviendo a empezar la rueda de la vida. ¿Tú crees que tiene alguna utilidad el símbolo para el hombre? Pues el símbolo es transformador. O sea, el símbolo tiene poder. Ya decíamos antes que no interesa tanto la parte didáctica, porque suele verse el símbolo también, por ejemplo, en la Edad Media no se sabía leer y en las iglesias se le presentaba en forma de tebeo, ¿no es cierto? Pues a la gente es lo que era su propio mito, y sí es verdad en un aspecto, ¿verdad? Pero eso no quita, ¿verdad? Bueno, he perdido el hilo. No, que estábamos hablando de la utilidad del símbolo. Ah, bueno, entonces esto, sino el poder mágico, la energía, la fuerza que el símbolo. Una civilización, los pueblos arcaicos, eso se puede percibir perfectamente, ¿no? Donde todavía el símbolo es todo. Y entonces, pues, la energía que ese símbolo constantemente, porque luego viene la parte del rito que no te contesté, te hablé del mito, y mito y rito son símbolos. En realidad el rito es la psicodramatización del mito, ¿no es cierto? Y la reiteración constante de aquella historia ejemplar, arquetípica, que se produjo en el origen. El mito del símbolo, guiños de trascendencia, señales, gestos. Gestos que despiertan lo trascendente. Y así continúa la creación. Vamos a escuchar y a oír algo concerniente a los gestos. Bajo la luna delgada, en menguante, boga la góndola de oro
salida de un sueño. La embarcación lleva vela blanca con un adorno de colores claros. El lago confunde el verde, el rosa. Queda en la orilla un hombre. Llama yo. La barba oscura. Un niño con la cara oculta maneja el remo. Vamos a recordar que al final del programa pondremos gestos, porque esto era justamente para el final del programa y no para el momento en que ha salido. Esta mañana podíamos leer en el periódico El País un artículo del violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin. Las siguientes palabras: solo cuando admitamos que compartimos sueños con nuestros enemigos, seremos capaces de limitarnos razonablemente y de alcanzar metas de perfección, armonía, equilibrio y felicidad que aspiramos todos. Con él hemos hablado de la importancia del símbolo y también hemos hablado de ese símbolo relacionándolo, los de hoy con los de ayer. Y él nos contesta. Je crois, parce que on vivait, on pensait, et la fantaisie était engagée dans toutes les choses ordinaires. Il n'y avait rien qui n'était pas symbolique. Symbolique d'un dieu, d'une puissance, du soleil ou d'un dieu des arbres. Quand nous étions au Sénégal, justement pour ce film que nous avons fait, Musique de l'Homme, ils nous ont avertis qu'il fallait, les caméras, il ne fallait pas casser une branche d'un arbre. Si on voulait un certain angle, il ne fallait pas toucher aux arbres, parce que c'était comme si on blessait un être, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais c'est extraordinaire que ce que nous appelons primitif soit dans ce sens beaucoup plus évolué que nous. Nous commençons aujourd'hui à admettre nos crimes vis-à-vis de la nature et nous regrettons beaucoup de choses que nous avons faites. Mais les anciens, ces civilisations africaines et d'autres des peaux rouges aux États-Unis, ne nuisaient nullement a la nature. Ils respectaient la nature. Y seguimos hablando con Yehudi Menuhin. A través del dominio de la técnica, de la burocracia, de lo crematístico, el hombre se ha perdido respeto a sí mismo. Pieza casi insensible de una máquina, se lanza al futuro mecánicamente como el suicida al abismo. Y ante estos pensamientos, Yehudi Menuhin continuaba su reflexión.
Vous avez absolument raison. Je crois que nous devrions retracer le chemin à venir. Et ça devrait comporter pour les enfants une éducation, une formation, artisanat, art, chant, danse, pour que nous reproduisions dans cette époque qui est tellement organisée du point de vue études, industrie, commerce et tout, que nous réintroduisons les éléments qui étaient essentiels à la survie de l'homme pendant des millions d'années. Donc, que l'emploi manuel des mains et des doigts, attelé à l'esprit, à l'œil, au symbolique, puisse de nouveau créer des expressions qui sont nées et qui appartiennent à la vie quotidienne. Il y avait, tant que tous les objets étaient faits par des artisans, on ne s'imaginait pas quelle importance cela avait dans le bien-être et l'équilibre personnel. Mais aujourd'hui, nous avons des catégories de nouveau. La musique, le théâtre, c'est ornement. Si on a assez de temps libre et d'argent pour acheter un billet, alors c'est un luxe. Autrement, on travaille dans le bureau, la fabrique, ou n'importe comment. Mais, et l'artisanat, c'est encore autre chose. Tandis qu'il y a des degrés d'activité qui embrassent l'ensemble de ces expressions de l'homme, de la femme, de l'enfant. Et d'ailleurs, je trouve que c'est avec l'enfant qu'il faut commencer. Aussitôt qu'on peut, en parlant, en chantant, en bougeant, en dansant avec l'enfant. Aussi, là aussi, il y a parents, il y a mère, il y a enfant, il y a... Chaque chose est séparée de l'autre, est isolée. Et alors, nous nous émerveillons qu'il y ait tellement de cas de suicide ou de maladie mentale, parce qu'il y a la maladie mentale aussitôt qu'on n'appartient pas à l'ensemble. Aussitôt qu'on est isolé, soit de la famille, soit de ses amis, soit de la nature, soit de soi-même. Esta semana están reunidos los filósofos, algunos filósofos, en el llamado Foro 90 en Murcia, y algunos de ellos han expresado el interés por volver hacia los pensamientos de la filosofía oriental. No sabemos si es que ya están agotadas las ideas en el mundo occidental, pero así se expresaban algunos de ellos. Siguiendo más o menos al hilo de esto que estoy diciendo ahora, Yehudi Menuhin contestaba. Oui, je connais très peu de la philosophie orientale, mais dans leur tradition, ils ont une relation entre les contrastes, entre les opposés que nous manquons. Donc la destruction, la construction, la vie et la mort, ça appartient ensemble. L'une n'existerait pas sans l'autre. La mort est essentielle à la vie. Et autrement, si on vivait tous constamment, le dieu de la création est aussi le dieu de la destruction aux Indes. C'est Shiva, je crois. Alors, quand je suis arrivé aux Indes avec ma femme en 50-51, alors encore, la tradition exigeait que les musiciens allumaient leurs bougies avant de jouer, et qu'il y avait de l'encens qu'on brûlait, et alors qu'on se mettait dans l'ambiance qui était une ambiance dévote. De même avec la danse. Toute chose était religieuse. C'est difficile de croire. Nous savons que les civilisations dites où
tout est décidé par des lois établies d'après, dit-on, Dieu. Maintenant, nous sommes devenus tellement arrogants que nous voulons croire que nous pouvons tout faire sans qu'il n'y ait pas de force hors de nous. Peut-être qu'il n'y a pas, je ne sais pas. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas dominer la création. Nous pouvons par contre dominer la destruction. Nous pouvons tuer, mais la médecine déjà aide beaucoup, mais toujours ça a fait. Mais nous ne pouvons pas créer la vie. La seule création que nous pouvons vraiment créer, c'est l'art. C'est la seule chose. Et c'est pour ça, c'est essentiel. Nous devons être très humbles, ne pas imposer la mort à d'autres personnes simplement parce que nous ne pouvons pas leur donner de la vie, une espèce comment dit-on, de brutalité qui est née de l'impuissance. Que nace del poder. Ortega y Gasset decía, ante la contemplación de la grandeza de las catedrales, que no sabía si habían sido construidas para ganar el cielo o para no perder la tierra. Santiago Sebastián, catedrático de arte, escritor, el último libro es El Barroco en Iberoamérica. ¿Se olvidó Ortega del mensaje simbólico que encierran las catedrales? ¿Por qué los templos cristianos tienen tal carga de simbolismo? Naturalmente, los templos cristianos, como los de cualquier otra religión, como aquí se ha dicho, al ser el símbolo un lenguaje con lo trascendente, tienen que estar necesariamente, cargados, inmersos en ese lenguaje simbólico que es fundamental para hablar con lo trascendente. Entonces, por lo que respecta al templo cristiano, tenemos nosotros una serie de símbolos que lo hacen fundamental. Y estos símbolos, al ser la iglesia un espacio, puesto que la palabra eclesia significa asamblea y el templo tiene que reunir a los fieles, pues la creación espacial del templo supone un simbolismo fundamental, que es el simbolismo de la cruz, ya que cuando el cristiano entra en el templo, tiende a ir hacia el altar, que es el centro fundamental de la iglesia, es el altar, ya que ante él se producen las teofanías, la manifestación de lo divino. Y esto no solamente es en sentido, en sentido longitudinal. También los templos, al ser un espacio, tienen una elevación, y en algunas épocas de la historia del arte, esa elevación, especialmente en el gótico, época que fue, de un exacerbado sentimiento religioso, hay también un sentimiento ascensional, un sentimiento hacia lo alto, puesto que los templos góticos que se cubren generalmente con bóvedas de arco de medio punto, estos arcos teóricamente se unen en el infinito. Por tanto, hay un contraste direccional hacia el altar y un contraste direccional hacia lo alto, hacia lo ascensional, que es donde se supone que está la divinidad, que está el poder trascendente. Con estas ideas realicemos ahora una breve visita a los templos y a las catedrales que podemos ver en estas imágenes. Asuntos ex a vos.
Hablemos de algunas de las imágenes que hemos visto. Por ejemplo, el círculo del que ya hemos hablado también se encuentra aquí en estas imágenes y en el arte cristiano, el círculo. ¿Qué significado tiene en el cristianismo? Por supuesto, dentro del cristianismo se encuentran los símbolos que son de carácter universal, ya que el cristianismo es una religión digamos, creada por un Dios que se ha hecho hombre y por tanto ha tenido que guardar las normas, digamos, universales de la psicología humana. Por tanto, en el cristianismo vemos nosotros los símbolos que son patrimonio de toda la humanidad. Lógicamente, no podía faltar el centro. Aquí se habló antes del centro, porque realmente si no existiera centro, no existiría ninguno de los otros símbolos. Por tanto, el centro es fundamental para el cristianismo, ya que en el centro se manifiestan los poderes sacros de una manera especial. Y esto ha determinado que a lo largo de la historia haya centros especiales. Hemos visto aquí Roma, podríamos haber visto Jerusalén, Santiago de Compostela, donde a lo largo de los siglos los hombres se han dirigido en peregrinación atraídos por el poder mágico que tenía esos lugares. Una vez situado el centro, naturalmente, tiene que existir el círculo, que como aquí se ha indicado, es la figura primordial o el símbolo primordial más perfecto, puesto que tiene la homogeneidad, la esencia, la unidad, que son más bien cualidades de lo divino. Y por tanto, por esas razones, el círculo atiende exactamente a lo celestial, a lo trascendente, a lo celeste. Y este símbolo, ya antes del cristianismo, ya servía fundamentalmente, o se empleaba en aquellos sitios donde había una manifestación de lo heroico, las tumbas de los héroes, del fuego, de las fuentes. Todo ello se manifestaba fundamentalmente a través del círculo y fundamentalmente a través de la muerte. Esto determina pues que ya en la antigua civilización romana, en la misma Roma, haya dos grandes círculos. Uno de ellos es la tumba, la famosa Mole Adriana, hoy día base del famoso castillo de Sant'Angelo o circular, y el otro naturalmente es el Panteón de Roma, el templo de todos los dioses, templo de carácter solar, lo cual también determinaba esa forma. Y por supuesto, naturalmente desde el cristianismo, el sepulcro de Cristo en Jerusalén fue también circular. Y tal fue su prestigio que a lo largo de la Edad Media, fundamentalmente en la época románica, esa forma conocida por los peregrinos se expandió por toda Europa, con la creación de una serie de templos o capillas de carácter rotondo o circular. ¿Y esas medias esferas que son las cúpulas? ¿Qué significado tiene? La cúpula, los símbolos nunca aparecen solos. Los símbolos siempre aparecen en dialéctica, y el símbolo de la media esfera o de la cúpula, como usted señala, pues está en relación con el cuadrado, y esta forma es la que aparece generalmente en los templos nuestros, esos templos generalmente de planta de cruz latina o cruz griega que tienen un crucero donde se manifiesta la cúpula. En la parte inferior, en ese espacio, tenemos nosotros un cuadrado que hace alusión a lo terrestre, a lo que está, porque lo terrestre está en relación con los puntos cardinales, que obviamente son 4, ya que todo espacio, para que sea sagrado, tiene que estar orientado. Y obviamente ese espacio aparece, que es lo terrestre, aparece en conexión con lo celeste por medio de la cúpula, que es ese elemento. Quizá, ya que usted me ha traído esta forma, yo le recordaría el templo de San Pietro in Montorio en Roma, en el lugar donde fue martirizado San Pedro, el discípulo directo de Cristo y primer papa. Y precisamente en ese lugar, Bramante, un gran arquitecto del pleno Renacimiento, construyó la figura más armónica y perfecta de todos los tiempos, precisamente para conmemorar aquel sitio donde se había manifestado lo sagrado, ya que allí, digamos, tenemos posiblemente el primer santo del cristianismo, en este caso, y nada menos que un papa. Tiene pues una figura, una planta, digamos, de carácter circular, que expresa pues esas ideas de la esencia, la infinitud, esas características especialmente de lo divino, pero en este caso con referencia a la Iglesia, puesto que estamos naturalmente en Roma, capital de la cristiandad. Y ese círculo se corona por una cúpula que es imagen del cosmos, puesto que la religión católica lo dice, católica, universal, ecuménica. Y por tanto tenemos esas características que también se repiten en el caso que hemos visto en la iglesia de San Pedro de Roma. Como ustedes están escuchando y han visto, existe una verdadera intencionalidad en los constructores de las catedrales cuando las construían. Y también en los arquitectos cuando construyen los templos. Nada se deja al azar, todo es simbólico. En España nosotros tenemos un templo simbólico, que es la Sagrada Familia de Gaudí,
en la cual el arquitecto Gaudí realmente depositó toda una estructura simbólica, incluso más allá de las conocidas, muy personales, muy individuales. Vamos a recordarlo. Cuando Gaudí toma la dirección de la obra de la Sagrada Familia, convierte el modesto proyecto inicial en un ambicioso poema místico. Es un arquitecto joven, apenas 31 años, conocido por la creatividad, originalidad y valentía de sus obras. A partir de aquí, la Sagrada Familia será la obra de su vida, a la que dedicó sus intensos 43 últimos años. Hay quien opina que todos sus otros trabajos son ensayos y pruebas de arcos parabólicos, estudios de estabilidad, distribución de cargas y búsqueda de formas nuevas que aplicar a este templo, que concibe como un poema místico cuajado de simbolismo. Sus 3 fachadas están dedicadas al nacimiento, la pasión y gloria, y en cada una de ellas habrá 4 torres que en número de 12 evocan a los apóstoles. El espacio interior se reparte en 5 naves con un cimborrio central dedicado a Cristo y 4 campanarios en honor a los evangelistas. Una de las torres recuerda a la Virgen María. Pero cuando Gaudí muere en 1926, solamente deja construida la cripta, el ábside, la fachada del nacimiento, la casa del párroco y el recinto provisional de las escuelas. Tal vez lo más llamativo del conjunto sea su estilo de torres rupestres, columnas arborescentes y arcos parabólicos, que viene a ser una modificación del estilo industrial vulgarmente llamado gótico, según explicaba el propio Gaudí, pero cuya rigidez no satisfizo la poesía y el misticismo con que trata de entrar en lo espiritual. Pero también Gaudí aplica su portentosa imaginación al urbanismo cuando Eusebio Güell le encarga proyectar una ciudad-jardín de 60 parcelas y de aire europeo, que en 1922, y ante el evidente fracaso comercial, la familia transfiere al ayuntamiento de la ciudad. Dentro del parque se levantan hoy las obras de infraestructura creadas para los servicios comunes de unas casas que no llegaron a existir. Salva la accidentada topografía del lugar construyendo unos viaductos con materiales del lugar, consiguiendo la perfecta simbiosis con el paisaje. Todo es un prodigio de creatividad: las columnatas, plataformas y escaleras, los bancos ondulantes, los arcos helicoidales, formando un claustro mientras sirve de soporte a los caminos, sin echar en el olvido los bellísimos recubrimientos cerámicos de azulejo fragmentado con los que también este catalán universal fue un adelantado. Luis Racionero, ¿qué quería decir o qué quiso decir Gaudí en su obra La Sagrada Familia? Bueno, a un nivel quiso hacer lo que le encargaron, porque él era un hombre modesto, humilde, que ponía la obra por delante de su nombre y que lo que quería hacer era una iglesia que sirviese. Por eso me parece absolutamente fuera de lugar toda esta polémica que dice que no hay que acabar la Sagrada Familia. Las catedrales siempre se han hecho durante un siglo o más, y por tanto Gaudí jamás pensó en que eso tuviera que quedar inacabado solo porque llevara su nombre o porque él la firmara. Él no firmaba, él era un artesano medieval y estaba completamente fuera de su idiosincrasia ese protagonismo y esa soberbia que tienen los autores de ahora, que creen que Gaudí era como ellos, pero no lo era. Entonces es evidente que él lo que quería es que se acabara, y por eso dejó maquetas, planos y todo lo que pudo para que la obra continuara y durase lo que tenía que durar. Eso por una parte, o sea que él quería cumplir un encargo que era un templo dedicado a la Sagrada Familia, a un nivel. Pero ahí ya entra su genialidad y su parte, dijéramos, esotérica. Y es que si ustedes se fijan, lo principal de ese templo, casi más importante que la propia nave, son las torres. Y esas torres son unos cilindros con unas viseras agujereadas. Y era porque Gaudí quería instalar ahí unas inmensas campanas tubulares de 30 metros de altura y más. Ahora imagínense lo que podía ser las 15 torres con esas inmensas campanas y sonándolas por percusión para despertar Barcelona cada día. Yo creo que se hubiera puesto a la ciudad en un trip mucho mejor, incluso del que está ahora. ¿Era para despertar a los catalanes
¿O pensaba que también podía encontrar en el símbolo un símbolo en el sonido? ¿Pensaba él que se producirían unos sonidos especiales? Sí, porque han quedado sus cuadernos de notas y sus estudios sobre este asunto de las campanas. No olvidemos que en la Primera Guerra Mundial había habido ya unos estudios muy peligrosos de ultrasonidos, de armas secretas, tan graves como la propia guerra química, y Gaudí al parecer estaba al corriente de estas cosas. Pero sobre todo él entendía que el sonido es una de las maneras de comunicarnos con lo trascendente, de llevarnos más allá de la razón, de ponernos en un estado, ¿no? Lo que hacen las campanas, de repente uno está en un espacio, suena una campana y entonces ya te transporta, ya te pone en otra onda. Ahora imaginemos lo que serían 15 campanas tubulares y de 30 a 50 metros de altura. Eso debía ser un trip increíble. Y eso es lo que habría que hacer en la Sagrada Familia. El día que tengamos esas campanas y las oigamos, se habrá completado la obra de Gaudí. Entonces puede decir que oiremos también el sonido de la Sagrada Familia y de las campanas de este templo. Cuando hablamos de la utilidad del simbolismo o la utilidad del simbolismo en el arte, todavía podemos profundizar más de todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, porque se puede hablar de un proceso alquímico del propio pintor. Cuando el pintor pinta, cuando él mismo está rebuscando dentro de su propio interior aquellas formas o aquellos colores o aquel sentido que quiere darle a la obra, hasta este punto el pintor también se va transformando a la misma medida en que va creando la obra. Atana Bosukov, que está esta noche también con nosotros, es catedrático de Historia de Arte en Sofía y es experto en iconos. Donde mejor se refleja esa transformación, tal vez es en los iconos, la transformación del pintor. Este proceso del artista mientras está pintando su icono. ¿Se puede afirmar que este proceso realmente se realiza en el interior, en la espiritualidad del pintor? Да, несомненно. Sí, sin duda alguna. Но мне кажется, что мы должны Sin говорить embargo, не только yo о creo que индивидуальном deberíamos преображении, hablar но и о no solamente коллективном. de esta transformación Можно individual, припомнить, что sino икона не también только de una изображение. transformación, digamos, Она colectiva, подобие porque прообраза. un icono no solo es Она una imagen отражает pictórica, небесного мира, который es una imagen también недоступен нашему del mundo trascendente который доступен que está más allá de nuestra духовного percepción созерцания. racional, que solo podría ser alcanzable con la visión espiritual. И поэтому Y por духовники, и живописцы por ello, рассматривали los pintores икону y los как místicos también siempre han considerado un icono Долгое como время ее писали un прежде всего proceso монахи. sacro, porque durante Так было varios в Византе, años se dedicaban так a было pintar в iconos. России, Los так было в monjes Югославии, lo hacían Сербии, en Болгарии. Bizancia, lo hacían en Rusia, en Serbia, en Самые Bulgaria интересные también. иконографические типы, которые Los tipos más существуют, interesantes iconográficos тысячи que лет, existen были y que existen созданы desde по hace заказу, tantos по años, заказу sin embargo, высшего fueron духовенства, creados por по encargo заказу del императорского clero двора. y por el cargo de И los выполнение такой emperadores. почетной задания Y para cumplir con esta tarea, понятно, что que se consideraba como un gran существует honor, и общая экзалтация. por supuesto, para cumplir con esta tarea se Конечно, necesitaba в действительности un estado de это ánimo общая и exaltado, индивидуальная экзалтация, por supuesto, общее individual преображение принимает o, si очень quiere, интересные también индивидуальные colectivo. формы. Claro que esta exaltación adquiere formas muy personalizadas en cada concreto caso. Об этих формах, конечно, можно Y sobre говорить. estas formas podríamos hablar. Подробно они тоже Podríamos интересны. hablar mucho porque son interesantes. Antes de hablar de las formas, de estas que usted estaba diciendo ahora, contemplemos algunos resultados de las obras en los iconos en este reportaje.
El simbolismo de los iconos de los que ahora vamos a seguir hablando con el profesor, esos simbolismos que hemos visto en este reportaje, estas imágenes que ha preparado Paz Carrillo de Albornoz. ¿Cuál es el simbolismo? ¿El macrocosmos con el microcosmos, tal vez? Мне кажется, что можно говорить Me parece que se puede hablar del simbolismo del microcosmos y del macrocosmos también, porque se unen. Ante todo, podríamos hablar de ambos porque cualquier icono comprende los problemas de la cosmogonía, los problemas universales, como su tema principal. Vamos, recordemos lo que dijo el Dios al Moisés: no podrás ver mi rostro. Le dijo, porque no puede un hombre ver mi rostro y seguir viviendo. Поэтому imágenes de Cristo na icone. Por ello, la imagen del Cristo en el icono siempre está relacionado con su transformación, con su aparición como hombre, con su persona humana. Y cuando vemos la imagen del Cristo, al mismo tiempo percibimos los rasgos concretos y también lo universal, lo cosmogónico. Lo mismo puedo decir del icono de la Santísima Trinidad, porque en el sentido estrecho, el icono de la Santísima Trinidad refleja el texto bíblico, el encuentro de los tres ángeles con el Abraham. Pero en la esencia y el contenido de este icono es mucho más interesante y profundo, porque allí justamente se plasma la representación de la divinidad como una figura humana. Aquí vemos el Dios representado como el ángel, que está en el centro de la composición. La Santísima Trinidad no es algo secundario para la comprensión de la divinidad, sino es algo inmanente que expresa la esencia misma de Dios. Y por ello, con este icono, en este icono vemos que se trata de una tentativa, de una búsqueda de cualquier manifestación más concreta de este concepto divino. Lo mismo podría decir de otros motivos iconográficos, algunos que hemos visto ahora en esta película. Y por ello, en el icono, todos los principios pictóricos, ante todo, son simbólicos. En este caso, no solamente el color tiene el significado, porque aquí tenemos que ver con una metáfora, con la presencia del Dios. El oro que vemos en el icono refleja la luz divina. Este color de oro también refleja lo verdadero del icono, su relación con el mundo trascendente. Lo mismo podría decir de los demás colores presentes en el icono. Por ejemplo, el color rojo. El color rojo representa el poder. El color azul, castidad. El color verde, a la esperanza. El color blanco es el símbolo de la pureza. El negro es el símbolo de la muerte. Y como sabemos, utilizando todos estos colores, el pintor llega a esta armonía, a esta perfecta armonía que nos hace admirar tanto el icono. Sin embargo, esta armonía, esta armonía en primer lugar expresa el contenido espiritual. El contenido espiritual nos está hablando de la armonía, nos está hablando de todo lo que los pintores de los iconos querían transmitir, y no sé si siempre captar, como usted tan maravillosamente lo acaba ahora de explicar. André Malví, que es filósofo
y que es escritor, nos va a hablar justamente de cómo funciona el símbolo, cómo realmente puede ser transformador en la persona que lo contempla. Mira, creo que nos hemos dado cuenta de que en todas partes alrededor del mundo coinciden las representaciones, que no hay que confundir con los símbolos. Para poder explicar cómo funciona, me voy a referir a un personaje fascinante que es Sir John Eccles, que fue premio Nobel en 1963, un neurofisiólogo inglés, que ha llegado a decir, después de muchas investigaciones, que el espíritu, la conciencia humana, estaba ajena, externa al cuerpo somático, que llegaba desde fuera. Y a este punto quisiera recordar lo que dijo Einstein. Dijo que el hombre podía entender el universo porque su mente tenía una estructura similar. Precisamente el símbolo permite entrar en resonancia con el universal, con el trascendente, por esta similitud estructural de este espíritu que nos habita y del universo que nos rodea. El interesante del símbolo es que, dejando de lado los accidentes de sus apariciones en un lugar, en otro, una cultura u otra, en una época u otra, siempre lleva el hombre a una experiencia íntima absolutamente prodigiosa. Lo que conocemos como símbolos, que sean círculos, rayas, dibujos, glifos simbólicos, lo que sea, no son nada más que cicatrices. Son cicatrices de luz, son huellas de unas aventuras prodigiosas de la iluminación. En realidad pienso que no se puede hablar de símbolos sin apuntar es que todos los símbolos empiezan en todos los hombres, que en cada uno de nosotros existe una puerta hacia el inimaginable, el no humano por su alcance, y que lo que conocemos como símbolos o representación, y a mí me gustaría que se separasen esos dos conceptos, son solo lo que queda una vez cumplido la hazaña prodigiosa de encontrarse con el indicible. Es un poco lo que decía antes el profesor González Frías, cuando hablaba de la moneda partida, que tenemos un trozo, y sí, es el símbolo de esa otra cosa que justamente puede conjuntarse. Sí, pero mira, es que ahí el símbolo en griego se opone en griego también al diabolon. O sea que símbolo siendo, si cortas una hoja de papel en dos, ¿ves? A reunir los dos papeles y que coincidan, esto es un símbolo. El acto este es un acto simbólico real, semánticamente real. Ahora, si destrozo uno, es diabolon, ya no será posible reunir nunca. Es en realidad hablar de símbolo y siempre hablar de la dinámica de la reunión de la mente aislada del Dios, de reunión con el Dios mismo, reunión de la conciencia aislada frente a lo que contempla con el objeto que contempla, llegada hasta el momento en el cual el pensar en el objeto y el objeto en el cual se piensa son una sola y misma cosa. Nosotros en algunos programas ya hemos hablado justamente de los místicos. Y para que vean ustedes la unidad que tienen a veces los temas unos con otros, cuando el otro día estábamos hablando de Ibn Arabi y otro día hablaremos de Juan de la Cruz, que en el fondo lo que hacen es juntarse en el centro con una unidad, con esa unidad que ya en la que ellos desaparecen y se encuentran. Estamos hablando de símbolos y en el fondo tú estás ahora hablando de símbolos, estás hablando del proceso místico que es que es la unión. Porque no se puede, mira, es como no nos podemos comportar como si estuviéramos observando un cadáver. El cadáver fue vivo. Yo quiero hablar de la vida del símbolo, no de sus despojos. Además me perdí esos programas porque, como sabes, estoy ahora en Alemania y es una pena pues de repetir cosas. Al símbolo vivo. No, y vuelvo a una cosa más. He hecho experiencias yo con niños varias veces. Si deja un niño con un trozo de bastón y arena y le explicas cosas y mira lo que dibuja, ya verás que el símbolo está condicionado por varias cosas, que es el cuerpo aparentemente, pero extrañamente vuelven a hacer las mismas representaciones. Digo que mamamos todos de la misma fuente, que existe un eje solar fundamental, inicial, anterior a nosotros, externo a nuestras construcciones, externo a nuestras adquisiciones culturales, que permite al símbolo de existir a pesar de que nadie lo contemple. A pesar de que nadie lo contemple, nosotros ahora podríamos seguir hablando de esto. Yo creo que, sin embargo, con todo lo que esta noche se ha ido diciendo en cada uno de sus aspectos del simbolismo, algo hemos podido captar nuevo, tal vez novedoso. No sabíamos que detrás de todos los símbolos había tanta y tan inmensa trascendencia. Si lo hemos conseguido, estamos contentos. Les esperamos el próximo martes y muy buenas noches.